Números, capítulo 21. El camino por el desierto continuaba, y cada etapa parecía traer consigo nuevas pruebas, tanto externas como interiores. Israel avanzaba lentamente, no solo en distancia, sino en comprensión. Habían visto morir a líderes, habían experimentado provisión y disciplina, y aún así, el corazón humano seguía siendo frágil. Cuando el rey cananeo de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel venía por el camino de Atarim, salió a enfrentarlo. Atacó al pueblo y tomó algunos cautivos. Fue un golpe inesperado. El pueblo, que tantas veces había respondido con queja, esta vez reaccionó de manera distinta. Israel hizo voto al Señor y dijo que, si entregaba a aquel pueblo en sus manos, destruirían por completo sus ciudades. No pidieron negociar ni retroceder, clamaron a Dios reconociendo que la victoria no dependía de su fuerza. El Señor escuchó la voz de Israel y entregó a los cananeos en sus manos. Fueron destruidos ellos y sus ciudades, y aquel lugar recibió un nombre que recordaba la consagración total. Era una victoria que no solo liberaba cautivos, sino que reafirmaba algo importante: cuando el pueblo se volvía a Dios con humildad y dependencia, Él respondía. Después de este enfrentamiento, Israel partió del monte Jor por el camino del Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom. El trayecto era largo, arduo y frustrante. No era el camino directo, ni el más corto, ni el que el pueblo deseaba. Y fue en ese rodeo donde el ánimo del pueblo comenzó a quebrarse nuevamente. La Escritura dice que el alma del pueblo se impacientó por el camino. Comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Sus palabras revelaban un cansancio profundo, pero también una ingratitud peligrosa. Decían que habían sido sacados de Egipto para morir en el desierto, que no había pan ni agua, y que estaban cansados de aquel alimento tan liviano, refiriéndose al maná que diariamente Dios les daba. Aquella queja no era solo contra la situación, sino contra la provisión divina. El maná, que había sido milagro y sustento durante años, ahora era despreciado. El corazón del pueblo había perdido la capacidad de reconocer el don cotidiano. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. Estas mordían a la gente, y muchos de Israel murieron. El juicio fue rápido y doloroso, y produjo un efecto inmediato: el pueblo reconoció su pecado. Vinieron a Moisés y confesaron que habían pecado al hablar contra el Señor y contra él. Le pidieron que orara para que Dios quitara las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, como lo había hecho tantas veces antes. Y el Señor respondió, no quitando inmediatamente las serpientes, sino proveyendo un medio de sanidad. Ordenó a Moisés que hiciera una serpiente ardiente y la pusiera sobre un asta. Todo aquel que fuera mordido y la mirara, viviría. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un asta. Cuando alguien era mordido, si miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. La sanidad no venía del objeto en sí, sino de la obediencia confiada a la palabra de Dios. El remedio parecía simple, incluso extraño, pero exigía fe, mirar hacia aquello que Dios había señalado. Luego Israel reanudó su marcha. Acamparon en Obot, después en Ijeabarim, en el desierto que está frente a Moab, al oriente. De allí pasaron al valle de Sered y continuaron hasta el arroyo Arnón, que está en el límite de Moab, entre Moab y los amorreos. El texto menciona incluso antiguos relatos y cánticos que hablaban de estas regiones, como si el viaje de Israel se insertara en una historia más amplia, marcada por guerras y fronteras. Desde allí avanzaron a Beer, el pozo del cual el Señor dijo a Moisés que reuniera al pueblo para darles agua. Y en ese lugar Israel cantó. No fue un canto de lamento, sino de gratitud. Cantaron al pozo, celebrando el agua que brotaba, recordando que los príncipes y nobles lo habían cavado con sus cetros. Era un momento de alegría sencilla, donde el pueblo reconocía que Dios seguía proveyendo en medio del camino. Desde el desierto marcharon a Matana, luego a Naaliel y a Bamot. De allí al valle que está en el territorio de Moab, en la cima del Pisga, que mira hacia el desierto. Cada lugar marcaba una etapa más cerca del destino, aunque el pueblo aún no lo sabía del todo. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, pidiéndole permiso para pasar por su tierra. Le prometieron no desviarse, no entrar en campos ni viñas, no beber agua de los pozos, y caminar solo por el camino real. Era el mismo tono respetuoso usado con Edom, pero la respuesta fue distinta. Sehón no permitió el paso.
Reunió a todo su pueblo y salió a enfrentar a Israel en el desierto. La confrontación fue inevitable. Israel luchó y derrotó a Sehón, y tomó posesión de su tierra, desde Arnón hasta Jaboc, hasta los límites de los amonitas. Se establecieron en las ciudades de los amorreos, incluyendo Hesbón, la ciudad real de Sehón. La escritura recuerda antiguos proverbios y cantos que hablaban de la caída de Hesbón, como testimonio de que incluso los reinos poderosos caen. Israel tomó estas tierras, no por ambición propia, sino porque Dios las había entregado en sus manos. Desde allí, Moisés envió a reconocer la tierra de Jazer, que también fue tomada. Luego Israel se volvió y subió camino de Basán. Allí salió a su encuentro Ag, rey de Basán, con todo su pueblo, para pelear en Edrei. Ag era un rey temido, conocido por su fuerza y su territorio. Pero el Señor habló a Moisés y le dijo que no temiera, porque lo había entregado en su mano, junto con su pueblo y su tierra. Israel derrotó a Ag, a sus hijos y a todo su pueblo, sin dejar sobreviviente alguno. Así tomaron posesión de su tierra. El capítulo concluye con un Israel que, tras derrotas, quejas, juicios y sanidades, comienza a experimentar victorias decisivas. El pueblo que había temido entrar en la tierra ahora veía caer reyes ante ellos. Dios seguía cumpliendo su promesa, incluso mientras seguía formando el corazón de su pueblo. Reflexión. Números 21 es un capítulo de contrastes profundos. Alterna entre fe y queja, entre derrota interior y victoria exterior. Muestra que el mayor peligro para Israel no siempre eran los enemigos armados, sino el desaliento y la ingratitud que surgían en el camino. La serpiente de bronce ocupa un lugar central en este capítulo. Enseña que la sanidad no siempre viene eliminando el problema, sino ofreciendo un camino de salvación en medio de él. Dios no quitó inmediatamente las serpientes, dio una forma de vida que requería obediencia y fe. Mirar hacia arriba, hacia lo que Dios había dispuesto, era reconocer que la vida dependía de él. El canto al pozo es igualmente significativo. Después de tanta queja por el agua, ahora el pueblo canta por ella. Esto revela un cambio, aunque parcial, en el corazón del pueblo. Comienzan a reconocer la provisión sin necesidad de murmuración. Las victorias sobre Sehón y Ag muestran que el mismo pueblo que antes temía entrar en la tierra ahora es capaz de enfrentar y vencer a reyes poderosos. El cambio no está tanto en su fuerza militar, sino en la fidelidad de Dios y en la experiencia acumulada del camino. Este capítulo enseña que el proceso de Dios con su pueblo no es lineal. Hay avances y retrocesos, caídas y restauraciones. Pero Dios no abandona su propósito. Incluso las quejas se convierten en oportunidades para revelar su misericordia. Números 21 invita a una reflexión sincera. ¿Cómo reaccionamos ante los rodeos del camino? ¿Despreciamos lo que antes fue provisión? ¿Estamos dispuestos a mirar hacia donde Dios señala, aun cuando el remedio parezca simple o incomprensible? El mensaje final es esperanzador. Aun con un pueblo imperfecto, Dios sigue guiando, sanando y dando victorias. El desierto no es solo un lugar de prueba, sino también de transformación. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.